el agua, ¿sí? Que pasa por los poros, se va a caracterizar porque tiene fitoplancton, tiene zooplancton, tiene cosas que son tiene cosas, hijos, como te digo, que son muy pequeñas y que justamente por su tamaño permiten la alimentación de estos coanocitos. Entonces, mira, el coanocito lo que hace es captura, gracias a sus flagelos, el alimento. ¿Listo? Porque su función del cuandocito capturar y luego llevar el alimento hacia el amebocito, porque el amebocito se va a encargar de esto, se va a encargar de la fagocitosis. ¿Ya ves? Se encarga de la fagocitosis, campeón. Entonces no nos olvidemos de esto, ¿ya? Se encarga de la fagocitosis. Por eso se conocen como fagótropos, porque se alimentan o su proceso de digestión, si bien es cierto, es dentro de la célula, pero el proceso por el cual ingresa es la fagocitosis. ¿No te acuerdas qué es fagocitosis? Tienes a una célula, acá está el alimento, la célula cambia su conformación y envuelve el alimento, ¿me entiendes? Y luego lo ingresa dentro de la célula. ¿Listo? Lo ingresa dentro de la célula. ¿Ya ves? Ingresa dentro de la célula. ¿Ok? A ver, por aquí, Angelina. Buenos días, Angelina. ¿Qué tal, hija? ¿Listo? Muy buenos días, hija. Ya, continuamos. Ahora, en los animales invertebrados, hijos, en los animales invertebrados la digestión es mixta. ¿Por qué? Porque va a suceder este proceso que es mediante el proceso extracelular, porque la digestión se da fuera de las células, listo, extracelular, y hablamos de este proceso que es un proceso intra, intra intracelular. ¿Listo? Es un proceso intracelular. ¿Me entiendes? Es un proceso extra e intracelular. ¿Listo? Es un proceso extra e intracelular. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que los celenterios, o también denominados nidarios, ¿listo? Los celenterios o nidarios, tienen aquí, mira, tienen aquí sus tentáculos. Y los tentáculos, estos tentáculos tienen en su puntita, ¿qué cosa? Una estructura llamada nematocisto. Y el nematocisto a veces está cargado con una sustancia paralizante. ¿Listo? El nematocisto, te vuelvo a decir, está cargado por una sustancia paralizante. Entonces, hijos, mira, vamos a observar, vamos a observar que luego de que, mira, por ahí pasa de repente un pececito pequeño. Este libera la sustancia paralizante y el pececito, obviamente, valga la redundancia, se paraliza. Luego este ingresa. ¿Listo? Luego este ingresa. Y luego de ingresar, ¿qué sucede? Ajá, ¿qué sucede luego de ingresar? ¿Listo? Luego de ingresar, mira, se empieza a digerir. Obviamente, mira, esto es muy grande para que ingrese a las células. Entonces, empieza, número uno, la digestión extracelular. Esa sustancia grande se convierte en partículas pequeñas que recién van a ingresar a la célula. Ingresa a la célula, se componen los alimentos, se aprovecha el alimento, listo, se aprovecha el alimento y vamos a observar, ¿listo? Y vamos a observar, luego se aprovecha el alimento y luego se observa.
que a nivel de la gastrodermis, porque está en la gastrodermis, y luego lo que no se aprovecha, pues no, pues se elimina. Por eso decimos que tienen dos tipos de digestión, intracelular y extracelular. Otros animalitos que vamos a mencionarlos, por ejemplo, los platelmintos. Todos los platelmintos en general, hijos, se les conoce como gusanos planos. ¿Listo? A los platelmintos en general se les conoce como gusanos, gusanos planos, hijos. Y vamos a observar acá las planarias. Las planarias presentan un sistema digestivo. ¿Listo? Las planarias, hijos, presentan un sistema digestivo incompleto y mixto. Incompleto, ¿por qué? Recordemos que es incompleto porque solamente tiene una entrada. La entrada actúa como boca y ano a la vez. ¿Listo? Entonces, presenta un sistema digestivo incompleto, ok, incompleto y mixto. ¿Por qué se dice mixto? Ah, ¿por qué se dice mixto, hijos? Porque tiene dos tipos de digestión, pues, digestión extracelular y digestión intracelular. ¿Listo? Digestión extracelular y digestión intracelular. ¿De chicocos? Digestión extracelular y digestión intracelular. ¿Ya, hijos? Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Qué más vamos a observar? Que secretan endopeptidasas para la digestión. Secretan endopeptidasas y aparte, mira, hay esto es importante. Los cestodosotenias, ¿qué es lo que hacen? Carecen de sistema digestivo, o sea, no tienen sistema digestivo las tenias. Entonces, si no tienen sistema digestivo, ¿qué es lo que hacen? Se nutren por difusión. ¿Listo? Se nutren por difusión. ¿Listo? Se nutren por difusión. Ojo, vamos a observar, vamos a observar, hijos. Vamos a observar qué cosa, al nemátodo. El nemátodo se caracteriza ¿por qué? Porque en primer lugar tiene una faringe succionadora y carece de estómago. Listo. El tubo digestivo inicia en la boca y termina en el ano. Pero el nemátodo no tiene lo que se conoce como una faringe succionadora y carece de estómago. ¿Listo? Faringe succionadora y carece de estómago. En cambio, los platelmintos, o sea, los gusanos planos, se caracterizan ¿por qué? Porque ahí tenemos a los cestodosotenias, carecen de sistema digestivo y se nutre por difusión. En el sistema digestivo de anélidos tenemos, por ejemplo, los anélidos tienen esas células clasíferas o calcíferas en realidad, calcíferas. ¿Por qué? Porque secretan calcita o lo que se conoce como la cal. ¿Para qué es esto? Para regular, ustedes que muchos se van a ir a agronomía, agropecuarias, ellos regulan el pH del suelo. ¿Listo? La cal. Por ejemplo, cuando hay humus, lo que se hace es colocarle cal para que se regule el pH. Si es que diré compost, ¿por qué? Porque el humus lo forma este individuo. Tiene un tiflosol y tiene células cloragógenas. Las células cloragógenas actúan como si fueran, ¿qué cosa? Las células cloragógenas, hijos, actúan como si fueran un hígado. ¿Listo? Porque se va a encargar de todo el metabolismo. Por último, los artrópodos. Los insectos, por ejemplo, tienen diferentes piezas vocales. Por ejemplo, los insectos que se encargan del néctar. Los insectos que se encargan, por ejemplo, hay aparato bucal picador, chupador, hay aparato bucal cortador, ¿listo? Los arácnidos se caracterizan porque su estómago tiene 5 pares de ciegos. 5 pares de ciegos. Tiene quelíceros y pedipalpos. Lo que pasa es que los pedipalpos son los que ayudan a agarrar el alimento y los quelíceros son los que tienen la glándula venenosa. Por ejemplo, los neurotóxicos tenemos al Lactodectus mactans, la viuda negra, y el Oxoceles laeta, que es la araña casera, es hemolítico. ¿Y hijos? Es hemolítico. Siguiente, aves.
Entonces, a ver, profe, pero mira, mira, campeón, campeona. No tiene sistema digestivo, poríferos tenias. Tiene sistema digestivo, pero es el enterónico porque tiene una abertura. Boca y ano. ¿Quiénes son? Anémona, anémona, hidras, turbelarios, medusas y tremátodos. Anémonas, hidras, turbelarios, medusas y tremátodos. ¿Y quiénes tienen un sistema digestivo completo o enterónico? Es cuando existen dos orificios diferentes en el tubo digestivo. Hay una boca y hay un ano. ¿Listo? Hay una boca y hay un ano. Hay una digestión intracelular y hay una digestión extracelular. ¿Listo? Una digestión intracelular y hay una digestión lo que se conoce como extracelular. En la digestión animal hay un sistema digestivo animal en invertebrados, por ejemplo, los poríferos. Ahí tenemos digestión a nivel intracelular, conocidos como los fagótropos. Listo, ahí tenemos a los cuanocitos y a los amebocitos. ¿Quién realiza fagocitosis? Los amebocitos. ¿Listo? ¿Listo? Los amebocitos. Entonces, vamos a observar qué más hemos dicho. La digestión en nidarios, que tiene una digestión mixta, ¿listo? Tiene una digestión mixta, ¿ok? Extracelular, tenemos ahí la digestión extracelular y la digestión intracelular. A nivel de los platelmintos están los gusanos planos y a nivel de los gusanos planos están los céstodos y tenias. Ellos carecen de sistema digestivo y se nutren por difusión. Y se nutren por difusión. ¿Listo? A nivel de nemátodos presenta su boca, su faringe succionadora, su esófago y bueno, carece de estómago, ¿no? El anélido tiene células calcíferas, tiene tiflosol, tiene células cloragógenas que actúan como hígado. El artrópodo, el arácnido, tiene 5 pares de ciego en el estómago, tiene quelícero, que tiene la glándula venenosa, y las pedipalpos, ¿no? Que ayudan a agarrar esta glándula. Entonces, que ayuda a procesar el alimento, a agarrar los alimentos. Entonces, el sistema digestivo de animales invertebrados, ¿por qué se caracteriza? Ah, mira, ese sistema digestivo tenemos ahí, mira, aves, tenemos a nivel de aves, tenemos, tenemos a nivel, ¿listo? Tenemos a nivel de aves. ¿Qué me importa de las aves? Que tiene su pico. Al pico se le conoce como pico o también denominado, hijos, ranfoteca. ¿Listo? Pico o ranfoteca. El buche hace esto. El buche, hijos, almacena, ¿ok? Pero no solamente almacena, también ablanda. ¿Listo? Almacena y ablanda, ¿qué cosa? El alimento. ¿Listo? Almacena y ablanda el alimento. Almacena y ablanda el alimento. Tenemos acá lo que viene a ser el proventrículo. El proventrículo, hijos, se le conoce como esto. Se le conoce como estómago verdadero. ¿Listo? Estómago verdadero o también se le conoce como el glandular. Mientras que la molleja se le conoce como ventrículo. ¿Listo? A la molleja se conoce como ventrículo. ¿Ok? Al proventrículo se le conoce como estómago verdadero y al ventrículo se le conoce como molleja. ¿Ya, chicos? Al proventrículo se le conoce como estómago verdadero y al ventrículo se le conoce como molleja. Entonces, hijos,
Vamos a observar, vamos a observar también que las aves comen sus piedrecillas y estas piedrecillas llegan a la molleja porque tú sabes que el ave no tiene dientes, entonces no puede triturar el alimento. Sin embargo, la molleja que llega acá va a realizar ese proceso. ¿Listo? Sin embargo, la molleja que llega realiza ese proceso. ¿Ok? Realiza ese proceso. Perdón, que llega la molleja como es muscular, se contrae y llega el alimento, llegan las piedras y obviamente, ¿no? Las piedras van a triturar el alimento. ¿No, chicos? ¿Qué más nos pueden preguntar? Bueno, acerca de la cloaca. La cloaca cumple tres funciones. Llega a la parte urinaria y se combina, aquí también desemboca la parte excretora, el intestino grueso. ¿Listo? Heces más orina. Por eso es que las heces de las aves son aguaditas. Y por acá tenemos a la parte reproductora, porque por acá también reproductora, hijos, porque por este medio también se van a eliminar estas sustancias. ¿Listo? Entonces, vamos a observar, listo, vamos a observar, por ejemplo, acá a los rumiantes. Los rumiantes tienen cuatro estómagos. El primer estómago es el rumen, el segundo estómago es la redecilla, el tercer estómago es el omaso y el cuarto estómago es el abomaso. ¿Listo? El primer estómago es el rumen. Al rumen se le conoce también como panza. ¿Listo? Y acá va a ocurrir el proceso de fermentación. ¿Listo? Fermentación bacteriana. ¿Para qué? Para que esta fermentación ayude al proceso de degradación, ¿listo? De celulosa. ¿Ya, hijos? Para el proceso de degradación de celulosa. Entonces, rumen, panza, fermentación, degradación de celulosa. Luego, toda la mañana la vaca, pues el rumiante, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta vaquita? ¿Mastica? No, corta, o sea, agarra el alimento y pasa, no lo mastica. ¿Listo? Y agarra el alimento, ojo, agarra el alimento y lo pasa. ¿Listo? Y lo almacena. ¿Dónde lo almacena? Lo almacena aquí, en el rumen. Luego esto regresa, se regurgita, se va hacia la boca y en la boca inicia el proceso de digestión. ¿Listo? El proceso de digestión. ¿Listo? El proceso de digestión. Entonces, luego de eso, llega a la radecilla donde termina este proceso, luego pasa al omaso y luego viene al abomaso. Este es en este caso, ojo, ojo, es en este caso, hijos, que al abomaso o cuajar se le conoce como estómago verdadero. A ver, vamos viendo. El estómago tetralocular tiene cuatro compartimentos. Uno, rumen o panza, redecilla o retículo, omaso o libro y abomaso o cuajar. Cada uno cumple funciones específicas, hijos, para poder eh, tener o para poder digerir en el caso de lo que ellos consumen. Por ejemplo, en el rumen, ¿qué hemos dicho en el rumen? Que hay fermentación. Es uno que es el más grande, mira, es el más grande el rumen, pero hay fermentación, hay bacterias, hay protozoarios, hay hongos que van a degradar, ¿qué cosa? La glucosa y perdón, la celulosa y la hemicelulosa de las plantas. Entonces, aquí se va a producir gases como, a ver, aquí lo voy a colocar. Se va a dar la producción, hijos, de gases. Gases como cuál? Gases como el acetato, ¿listo? Gases como el acetato, gases como el butirato,
listo, butirato, y gases como el propio, propionato, listo, acetato, butirato y propionato. ¿Ya campeones? Esos son acetato, butirato y propionato. ¿Cuál es la siguiente? Aparte, este, estos son los ácidos grasos, ¿listo? Volátiles, ¿listo? Son los ácidos grasos volátiles, pero también produce gases. Producción, ahí está, de ácidos grasos, pero también produce gases. Gases, ya sabemos cuál, como el metano. ¿Listo? Gases como el metano y como el dióxido de carbono. Entonces, em, vamos a observar que cómo elimina, lo hace por un eructo. Ellos eliminan estos gases por eructo, rumiación se le conoce. Rumiación o por gases. ¿Listo? Cuando la vaca, el rumiante, no puede eliminar este gas, se infla tanto, que no sé si tú has visto algunos videos de Discovery Channel, en donde vienen y colocan una jeringa al vacío y permiten la eliminación de este gas. ¿Listo? Ahora, a ver por acá. Claro, le hacen un huequito y permite la eliminación del gas porque es súper peligroso. Entonces, luego tenemos el retículo restilla. Mira, acá hay una regurgitación, se regresa la comida a la boca, ¿listo? Se trabaja junto con el rumen, el retículo, ¿listo? Y del rumen regresa a la boca y empieza a masticar, ¿listo? La mastica. Las que son las piezas más grandes regresan a ser masticadas y las más pequeñas pasan directamente. ¿Listo? Pasan directamente al omaso. ¿Por qué? Porque ellos se regresa a la boca, se mastica, luego regresa a la redecilla. Pero si las piezas están pequeñas, pasa al omaso. Si no, vuelve a regresar para que se siga masticando. ¿Listo? Por eso es que te dice que el retículo también participa de la regurgitación del bolo rumial. El omaso, listo, el omaso, hablamos del libro, que es, no sé si tú has comido rachi, listo, si tú has comido rachi, o has ido al mercado, has pedido pancita, y en la pancita te has dado cuenta que es una así, así, que tiene un montón de filamentos delgados, delgados, listo, tiene un montón de filamentos delgados. ¿Ok? Tiene un montón de filamentos delgados. A esto se le llama libro, ¿listo? O mazo o libro, por sus pliegues delgados. Entonces, la función de ellos es ¿qué cosa? Absorber agua, absorber electrolitos, ¿listo? Y más que nada esto, profe, colóquelo ya. Absorción, absorción de agua, absorción de agua y también de electrolitos. ¿Listo? Absorción de agua y también de electrolitos. Y el omaso, ¿listo? Y el abomaso. El abomaso se denomina como cuajar. Este se conoce como el estómago verdadero. ¿Listo? Es el estómago verdadero, el cuajar o abomaso. Es donde se forma el jugo gástrico. ¿Listo? Es donde se forma el jugo gástrico. ¿Listo? El jugo gástrico. Entonces, ahí está abomaso o cuajar, donde se forma el jugo, jugo gástrico. ¿Listo? El jugo gástrico. ¿Listo? Es donde se forma el jugo, jugo gástrico. ¿Ya, hijos? Entonces, muy bien.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar. Ya, me tiene que hacer claro. Ya. Por ejemplo, en este caso hablamos de la topografía abdominal. ¿Listo? En este caso hablamos de la topografía abdominal. ¿Listo? Hablamos de la topografía abdominal. Espérate. Ya está. Entonces, esto es como si fuera un tres en raya, pero para evitarte ese tipo de cosas, hijos, para evitarte este tipo de cosas, hay que observar acá el hipocondrio derecho, el epigastrio, hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, región umbilical o mesogastrio, flanco izquierdo. Pero para eso te he dado este cuadro. Yo sí te voy a pedir que imprimas este cuadro, listo, que imprimas este cuadro y vamos a observar. ¿Listo? Vamos a observar, ojo, vas a imprimir este cuadro y vamos a observar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué, profe, vas a decir tú? Que cada órgano, ¿qué órgano pertenece a cada región abdominal? ¿Listo? Eso te pido que lo imprimas y que lo aprendas. ¿Listo? ¿Por qué te puede venir? Entonces, por ejemplo, a nivel del hipocondrio derecho, ¿quién está? El riñón derecho, parte superior, la suprarrenal derecha, el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar. Por ejemplo, en la región umbilical está el intestino delgado, la parte del colon transverso, los vasos sanguíneos grandes, la aorta, la vena cava inferior, el colon descendente, el riñón izquierdo, porción media, por parte del intestino delgado. ¿Listo? La parte del intestino delgado. Entonces, vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar eso. Tarararam. Mira, ahora iniciemos a nivel de la boca, de la boca. ¿Listo? Alineemos a nivel del sistema digestivo. Es el conjunto de órganos encargados de la digestión. Y vamos a empezar por la boca. En la boca, ¿qué encontramos, hijos? Bueno, lo que viene a ser el sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y por las glándulas anexas. Pero el tubo digestivo sí mide cerca de 10 a 12 metros de longitud y regularmente está encargado de la digestión, de la absorción y defecación y comprende a la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y las glándulas anexas tenemos a las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, las vías biliares, la vesícula biliar. Entonces, profe, me importa esto, claro. Mira, a nivel del tubo digestivo tienes que tener en mente que hay cuatro capas. De adentro hacia afuera es mucosa, submucosa, muscular y serosa.
¿Y qué me importa de ellos, profe? Que la mucosa tiene tres partes, epitelio, lámina y muscularis mucosae. Pero del epitelio, muchachones, del epitelio, de la boca al cardias es certificado plano no queratinizado. De la boca al cardias es certificado plano no queratinizado. Y hablamos de la boca al cardias. Y del cardias al ano es simple cilíndrico. ¿Listo? Del cardias al ano es simple, simple cilíndrico. ¿Me entienden, hijos? Del cardias al ano es simple cilíndrico. ¿Listo? Es simple cilíndrico. Entonces, ¿qué más vamos a observar? ¿Qué más vamos a observar? Ya, pues, profe, si me dicen que es simple cilíndrico, obviamente que por ahí vamos a encontrar cierto tipo de cositas. ¿Listo? Algunas modificaciones, ¿sí? Algunas modificaciones vamos a encontrar por acá. ¿Listo? ¿Qué más vamos a observar? ¿Qué más vamos a observar? ¿Listo? ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar y vamos a tener en cuenta que el tubo digestivo, mira, a nivel del submucoso vamos a encontrar un plexo que se conoce como el plexo de Auerbach. ¿Listo? A ese plexo se le conoce como el plexo de Auerbach. ¿Me entiendes? El plexo de Auerbach. ¿Y este plexo por qué se va a caracterizar? El plexo de Auerbach. ¿Listo? ¿Por qué se va a caracterizar? ¿Listo? ¿Por qué se va a caracterizar el plexo de Auerbach? Porque vamos a observar que Auerbach está aquí, en el muscular. En el muscular encontramos el plexo de Auerbach y se encarga de ¿cómo se llama? Y se encarga de la contracción, listo, de regular el movimiento peristáltico, listo, mientras que el plexo submucoso, que está, o de Meissner, que está obviamente en la capa submucosa, vamos a observar que se encargan de regular los procesos, se encargan de regular, ¿qué te iba a decir? Los procesos de secreciones. Entonces, en el submucoso tenemos a Meissner, que regula secreciones, y el muscular tenemos a Auerbach, que controla el movimiento peristáltico. También tenemos una capa serosa, y la capa serosa es la que va por encima del diafragma. Hablamos de la capa que puede tener una capa adventicia y una capa serosa. O sea, estas son sus túnicas. ¿Listo? Tú tienes cuatro capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa, pero en la capa serosa, en la túnica serosa, hay una capa adventicia y hay una capa serosa. La capa adventicia corresponde al tejido conectivo y está por debajo del diafragma. Y la capa serosa o peritoneo se caracteriza porque vamos a encontrarla en el tejido conectivo más mesotélio. Ahora, en las porciones de todo el tubo digestivo va desde la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. En la boca, profe, ¿qué encontramos? La lengua y los dientes. Solo que los límites de la boca, el límite anterior es el orbicular de los labios, el límite posterior es el istmo de las fauces, el límite superior es el paladar, el límite inferior son los músculos miloioideos, el límite lateral son los buccinadores y maceteros, son sus límites anterior, posterior, adelante, atrás, superior, inferior, arriba, abajo y a los costados los laterales. ¿Listo? ¿Cómo inicia la boca? De los labios hasta estas, que son las encías o las arcadas dentarias, se llama vestíbulo. Y de estas, que son las arcadas dentarias, hasta esto se denomina cavidad oral propiamente dicha. ¿Listo? Cavidad oral propiamente dicha. Entonces,
Tenemos ahí al vestíbulo, que es la región comprendida que está por detrás de los labios y por delante de las arcadas dentales. Y por acá tenemos a la cavidad oral propiamente dicha. El contenido, a nivel de la lengua, tenemos un órgano muscular, tenemos el móvil, la lengua sirve para el gusto porque hay papilas gustativas y en las papilas gustativas hay botones gustativos. Se encarga de la insalivación de los alimentos, se encarga de la deglución y se encarga de la articulación de las palabras. Entonces, insalivación de alimentos, deglución y hablamos de la articulación de las palabras. A nivel de dientes, son órganos blanquecinos, duros, lisos, que están insertados en los alvéolos de los huecos maxilares. Hay cuatro tipos de dientes, por eso se dice que nosotros tenemos una dentición heterodonte. ¿Listo? Hay cuatro tipos de dientes, por eso tenemos una dentición heterodonte. ¿Listo? Una dentición heterodonte. ¿Listo? Por eso decimos que hay cuatro tipos de dientes, porque hay una dentición heterodonte. ¿Listo? Hay una dentición heterodonte. ¿Listo? Ahora, esta dentición heterodonte, ¿listo? ¿Por qué se va a caracterizar esta dentición heterodonte? ¿Mm? Esta dentición heterodonte, ¿por qué se caracteriza? Porque hay distintos tipos de dientes, pues, incisivo, canino, premolar y molar. Y cuando estos se articulan con la encía, la articulación se denomina gonfosis. ¿Listo? Gonfosis. Hay tres partes, corona, cuello y raíz. Son las tres partes del diente. ¿Listo? Corona, cuello y raíz. Y hay capas, pues. Esta capa se denomina esmalte, esta es la pulpa, esta es la encía. ¿Listo? Esa es la pulpa y esa es la encía. Ahora, hay una estructura interna del diente. Sí, perfecto. Pero esta estructura interna del diente se caracteriza, ¿por qué? Porque vamos a observar que está con el esmalte. Y el esmalte es la capa más externa. El esmalte va a permitir, listo, el esmalte va a permitir, ojo, va a permitir, listo, listo, el esmalte va a permitir, sí, va a permitir, por ejemplo, que va a proteger al diente y va a estar formado por un 97% de sales y por un 3% de matriz orgánica. También hablamos de los ameloblastos. Los ameloblastos son células, son los encargados de formarlo. ¿Listo? Pero una vez que formamos que formamos el esmalte, los ameloblastos, chicos, desaparecen. ¿Listo? Te vuelvo a repetir. Los ameloblastos, ¡uf!, se esfuman, se van, desaparecen. Luego tenemos la dentina o marfil. La dentina, ¿qué es lo que hace? Rodea la pulpa dentaria. Eso es lo que hace la dentina, rodea la pulpa dentaria. ¿Y qué más? Aparte de eso, forma un esqueleto del diente. ¿Quién forma la dentina? Los odontoblastos, pues chicos. Pero la dentina ya está formado por un 80% de sales inorgánicas y un 20% de sales orgánicas. Ese es el segundo en dureza y es sensible al tacto, al frío, a los ácidos. ¿Listo? Y la pulpa dentaria es eso, es la porción central, es la porción central, es la porción más interna, es la porción que está constituida por tejido conectivo mucoso y presenta las venas, las arterias y los nervios dentarios. ¿Listo? Ahora, como te he dicho, hay dos tipos de denticiones, la heterodonte y la difiodonte. ¿Por qué se llama heterodonte? Porque hay diferentes tipos de diente. ¿Y por qué se llama difiodonte? Porque hay dos denticiones. Hay una dentición temporal o decidual y hay una dentición permanente. La dentición temporal o decidual, ahí observamos a los dientes de leche.
Estos aparecen a los 6 meses y estos son el número de 20 dientes. 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares y son el número de 20. ¿Listo? Son el número de 20. 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Y estos de acá, en la tercera molar, hablamos de los dientes serotinos, que son llamados también las muelas de juicio. Y ellos brotan de 18 a los 25 años. Esta es la tercera molar. Mira, esta. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre los dientes permanentes? Chicos, cuando ustedes han empezado a quedarse sin dientes, o sea, cuando tenían ya 6 años, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué perdían? ¿Todo el diente? O sea, todo el diente, hijos, todo el diente, o solamente esta parte de acá, solamente la parte de la corona. A ver, quiero que me respondan. ¿Todo el diente o solo la parte de la corona, hijos? ¿Qué es lo que perdían ustedes? Dale, dale. A ver, Méndez, Solo la Angélica. corona. La corona, ¿verdad? Solo la corona. Basta, basta que, y le da balada que se lo lleve. Los niños de ahora, chicos, dejan QR. Dicen que ya se modernizó el ratón de los dientes, el hada de los dientes, ya se modernizó. Antes creo que nos dejaban un sol y esto es, uff, 50 céntimos ya. Ahora no. Ahora a mi hija le dejo un sol, dice, bueno, voy a dejarle otro día más. De repente dejo un poco más. Entonces, ¿a qué voy con eso, hijos? ¿A qué voy con eso? A que, profesora, ¿y qué pasa con la raíz? La raíz, chicos, este diente se va desmineralizando. Se desmineraliza y esos minerales son absorbidos por estos dientes que están acá. ¿Listo? Por eso es que cuando el diente se te va quedando flojo, es para que vaya saliendo poco a poco. ¿Listo? Porque solamente debe salir, ¿qué cosa? Solo debe salir la corona. Y esto debe desmineralizarse y esos minerales son reabsorbidos por los dientes de acá. Entonces, hijos, no, pues, pero cuando apenas tú dices mamá, o cuando tú decías mamá, tengo el diente flojo, ¿qué hacía tu mamá? Una pita y a sacarlo. ¿Verdad? Pero ahora ya sabes que es importante que se desmineralice para que los dientes puedan volver o remineralizarse, captar esos minerales que se van liberando. ¿Listo? Ahora, en los permanentes aparecen a partir de los 6 años. Profesora, en los dientes de leche, en la dentadura decidual, ¿qué tipo de dientes aparecen primero? Los incisivos. ¿Listo? Los incisivos. Los incisivos son estos. A ver, espérate. Wait. Estos son los incisivos, los primeros. Los que aparecen son los incisivos inferiores, hijos. Ellos son los que aparecen primero. Los incisivos inferiores son los que aparecen primero. Luego a tener los incisivos inferiores, tienen los caninos, tienen los molares. ¿Listo? Incisivos, caninos, molares. Y vamos a tener acá los diferentes tipos de dientes. ¿Para qué es el incisivo? Para cortar, para arrancar. ¿Para qué es el canino? Para pinchar, para desgarrar. ¿Para qué es el premolar y el molar? Para triturar y para moler. ¿Listo? Para triturar y para moler. Entonces, no te olvides. Esta es su fórmula. Mira, acá están. Aquí está, mira. Incisivos, caninos que están en punta, tus premolares y tus tres molares. La tercera molar es el diente serotino, es la muela del juicio. ¿Listo? Es la muela del juicio. Ah, cuando dicen que tienes dientes de adulto, serían. Cuando son, ya, los dientes de adulto son 32 y los dientes del niño son 20. 20 dientes, sí. 20 dientes. El niño tiene 20, 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Y los permanentes son 32 dientes. ¿Ya dijo? Son 32 dientes. Entonces, continuamos con el siguiente órgano. ¿Ya, Castillo? Continuamos con el siguiente órgano que viene a ser la faringe. Bueno, como te he dicho, la faringe la hemos trabajado muy bien en sistema respiratorio.
Entonces la faringe, volvemos a verlo, nace desde la base hasta la tercera, hasta la cervical número 6. ¿Listo? Va de la base a la cervical número 6. Y vamos a observar, ¿listo? Y vamos a observar, por ejemplo, ahí, de la base a la cervical número 6. Y observamos, ¿no? El límite superior, que está en la base del cráneo, el límite inferior, que está a nivel de la vértebra, cervical 6, y continúa hasta el nivel del esófago. Vamos a observar, por ejemplo, las porciones como la rinofaringe, que es una porción respiratoria, que está detrás de las fosas nasales. Tenemos a la tenemos a la orofaringe y tenemos a la laringofaringe. Entonces, la orofaringe también se llama bucofaringe y está detrás de la cavidad oral y se comunica con esta a través del istmo orofaringeo. Entonces se inicia en el paladar y culmina a nivel del hueso yoides. Tiene su función digestiva y tiene su función respiratoria. ¿Listo? Tiene su función digestiva y tiene una función respiratoria. ¿Listo, hijos? Función digestiva y función respiratoria. A ver. Sí, también se llama istmo de las fauces o también llamado istmo orofaringio, cualquiera de los dos, hijos, ¿ya? Istmo de las fauces o también llamado istmo orofaringio. Ese es otro nombrecito para que se lo aprendan y si acaso les venga cualquiera de los dos. ¿Listo? Se inicia con el hueso, el paladar y culmina en el hueso yoides. Tenemos la siguiente función que es la digestiva y respiratoria. Y por último tenemos ¿a quién? A la laringofaringe. La laringofaringe o hipofaringe es una función completamente digestiva, pero se comunica con la laringe por medio del aritus laringio. ¿Ok? Siguiente viene a ser el esófago. El esófago, hijos, es el conducto que va, a ver, en la boca se forma el bolo alimenticio y el bolo alimenticio tiene que llegar al estómago, pero llega gracias, bueno, a la faringe y al esófago. Solo que el esófago inicia desde la cervical 6 hasta la dorsal 11. ¿Listo? Que llega hasta el cardias. ¿Y qué nos pueden preguntar sobre esto, hijos? Sobre los estrechamientos, el estrechamiento cricoideo, el estrechamiento aórtico bronquial y el estrechamiento diafragmático. Te vuelvo a repetir. Hablamos de un estrechamiento cricoideo, hablamos de un estrechamiento aórtico bronquial y hablamos de un estrechamiento diafragmático. Son tres estrechamientos a nivel del esófago. El esófago tiene una estructura, hijos, que va a permitir, bueno, es epitelio estratificado plano no queratinizado, eso ya lo sabemos. Lo que sí es que el esófago solo tiene capa adventicia, no tiene capa serosa. ¿Listo? Solo tiene capa adventicia, no tiene capa serosa, hijos. Solo capa adventicia, más no capa serosa. ¿Me entiendes? Entonces, epitelio estratificado plano no queratinizado, su mucosa, mucosas, glándula muscular. Y observamos lo siguiente. Transporta el bolo alimenticio, evita el flujo o el reflujo, en este caso gastroesofágico. Entonces, transporta el bolo alimenticio y evita el reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Entonces, a nivel de estómago, el estómago es una porción dilatada del tubo digestivo, o sea, es así, mira, esta. Y esta porción dilatada del tubo digestivo vamos a observar que tiene forma de J, ¿listo? Y va en sus límites es el cardias y el píloro, y está situado en el epigastrium. Por lo menos entra 1500 centímetros cúbicos. Y esto obviamente que se va a modificar según la alimentación y la dieta de cada individuo, ¿no? ¿Qué más? Tiene un fondo, un cuerpo, un antro, tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. La mayor es convexa, la menor es cóncava. Tiene el fondo, el cuerpo y la región pilórica.
Claro. Claro, sí. No, no, no. Es que está bien. En la boca forma el bolo alimenticio, pero cuando el bolo alimenticio llega al estómago, ahí se convierte, como ahí se mezcla con se mezcla con el ácido gástrico, el jugo gástrico, ya se deja de denominar quimo, se deja de denominar bolo alimenticio y se denomina quimo Castillo. Se denomina quimo. Incluso cuando llega al duodeno, de quimo se convierte a kilo. ¿Listo? Entonces no lo quemes tu libro. Está bien. Está bien. Entonces, muy bien. Ya está. Cualquier cosa así anda preguntándome, porque a veces en los libros encontramos un término y en otros otro término, pero eso no quiere decir que esté mal. Chicos? Ahora, mira, esta es la capa del estómago. Esta es la capa del estómago. Está la capa mucosa, está la capa submucosa, donde está el plexo de Meissner, la capa muscular, donde está el plexo de Auerbach, y la capa serosa, porque acá sí hay capa serosa. Sí, 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 buen libro, ¿eh? Muy buen libro, hijo. Eso sí, ni qué hablar con eso. Pero hay otros que te van a permitir también ampliar un poquito más por el tema de términos. ¿Listo? Y también las clases, pues las clases, la diapositiva les va a ayudar mucho, hijo. Ahora, a nivel de histología, igual, ¿no? En la mucosa, ¿qué hay? En la mucosa, el simple cilíndrico es el epitelio. Eso lo hemos visto ya en semana 5. ¿Listo? Simple cilíndrico es el epitelio. Y vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, que vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar que está constituido por el tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo laxo se encuentra en las glándulas gástricas, o sea, se elabora el jugo gástrico. ¿Listo? Se elabora el jugo gástrico. Ojo, y está formada por tejido conectivo laxo también. Entonces, el muscular está el de Auerbach, ¿listo? Hay tres capas, ¿listo? Una capa externa longitudinal, hay una capa media o circular y hay una capa interna oblicua, ¿listo? Tenemos esta capa que es la capa serosa, que es la capa de tejido conectivo, que es la capa de mesotelio, ¿listo? Ahora, me importa eso a nivel de epitelio. Ahí tenemos tres partes, istmo, cuello y base. ¿Listo? A nivel de la parte superficial, ¿no? A nivel de la parte superficial encontramos a las células que recubren, ¿no? Células de recubrimiento. Encontramos también a estas células que son las oxínticas. Son células oxínticas. A estas células que son las simógenas y a estas células que son las enteroendocrinas. Entonces, las células simógenas con C o con Z, cualquiera de los dos, menos con S, ¿listo? Las células simógenas es la célula principal, ¿listo? La célula simógena es la célula principal. Y la célula bueno, la célula simógena también se llama célula principal. Y la célula oxíntica también se conoce como célula parietal, ¿listo? Como célula parietal. La célula mucosa del cuello, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza la célula mucosa del cuello? ¿Por qué razón? ¿Por qué, ouch? ¿Por qué razón? Las células mucosas del cuello. Ah, ¿por qué se caracteriza? Porque van a secretar moco, pero no cualquier moco, sino van a secretar un moco alcalino. ¿Listo? Las células oxínticas van a secretar ácido clorhídrico, factor intrínseco de Castle, o también se llama factor gástrico. Entonces, ahí mira, en las glándulas cardiales, en las glándulas del cardias, están localizados y secretan mucus. ¿Listo? Las glándulas del cardias secretan mucus. Entonces, vamos a observar que hay otros tipos de glándulas como las glándulas fúngicas, que están en el fondo. ¿Listo? En el fondo y en el cuerpo del estómago. Entonces, las células mucosas lo que hacen es eso, hijos, producir moco.
producir, hablamos de células parietales oxínticas, que producen, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico y que producen factor intrínseco de Castle. Y las células principales osimógenas producen pepsinógeno en medio ácido y se activa la pepsina. Entonces, son ellas las que van a formar el ácido clorhídrico, el jugo gástrico. ¿Dónde están las mucosas y las parietales? Estas están a nivel del cuello. ¿Y dónde están estas? Estas se encuentran no solo a nivel del cuello, sino a nivel de la base. A nivel del cuello, mucosas y parietales, y a nivel de la base, principales o simógenas. ¿Ok? Principales o simógenas. ¿Listo? Principales o simógenas. Vamos a observar, por ejemplo, sí, vamos a observar, por ejemplo, tipos de glándulas. Las glándulas del antro pilórico. ¿Listo? Las glándulas, ¿listo? En las glándulas del antro pilórico están las células mucosa, producen mucus. ¿Listo? Producen mucus y producen mucus y producen gastrina. ¿Listo? Producen mucus y producen gastrina. Entonces, vamos a observar sus funciones. ¿Para qué sirve o qué ocurre en el estómago? En el estómago tiene una... A ver, chicos, vuelvo a repetir. No le he puesto mucho interés a esto. Mira, las células mucosas secretan mucus, producen mucus. ¿Listo? Y las células parietales o oxínticas producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castro. Y las células principales osimógenas lo que hacen es producen el pepsinógeno que en medio ácido se activa pepsina. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que el factor intrínseco de Castle lo que hace, o factor intrínseco gástrico, lo que hace es, ¿listo? El factor intrínseco de Castle, hijos, lo que hace es, em, lo que hace es proteger y promover la absorción de la vitamina B12. Y la vitamina B12 es formada por la Escherichia coli o la E. coli. Y la E. coli viene a ser, por ejemplo, listo, la E. coli se caracteriza, ¿ok? La E. coli se caracteriza porque, a ver, ¿cómo se llama? La E. coli es una bacteria, hijos, que secreta vitamina K y vitamina B12. Entonces, ¿quién protege la vitamina B12? El factor intrínseco de Castle. ¿Y cómo se protege esa vitamina B12? Se protege o se promueve su absorción también, para evitar un déficit y tener anemia perniciosa. Luego tenemos los tipos de glándulas, las glándulas del antro pilórico, las células mucosas, células que producen mocos, células que producen gastrina y vamos a observar sus funciones. Ahora, mira, la gastrina es muy importante porque es una hormona y la gastrina, te digo de una vez que no forma parte del jugo gástrico, ¿ah? Las hormonas, chicos, no forman parte del jugo gástrico. ¿Listo? No forman parte del jugo gástrico las hormonas. ¿Ok? No forman parte del jugo gástrico. Y vamos a observar. ¿Listo? Y vamos a observar que esta hormona, hijos, lo que va a hacer es aumentar los movimientos peristálticos. Y si aumentamos los movimientos peristálticos, hijos, al aumentar el movimiento peristáltico, lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es enviar una señal.
Listo, enviar una señal. Listo, enviar una señal. Ok, enviar una señal. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esa señal me permita aumentar, ¿listo? Me permita aumentar, ¿qué cosa? Chan, 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 chan. ¿Qué nos va a permitir aumentar? Ah, ¿listo? Ojo, ojo, aumentar, por ejemplo, lo que te digo, a ver, por acá, espérate, aumentar la secreción de ácido clorhídrico, o sea, secreto gastrina, la gastrina me aumenta, ¿sí? Si secreto gastrina, gastrina, ¿qué es lo que hace la gastrina? La gastrina aumenta, ¿listo? La gastrina aumenta, hijos, ¿listo? La gastrina aumenta lo que viene a ser ¿cómo se llama? El movimiento peristáltico. Y el movimiento peristáltico, o sea, si la gastrina aumenta el movimiento peristáltico, ¿qué es lo que va a permitir? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? Te vuelvo a repetir, la gastrina lo que hace es aumentar el movimiento peristáltico. Y si aumenta el movimiento peristáltico, ¿qué va a suceder? Aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Y si aumenta la secreción de ácido clorhídrico, aumenta la activación de pepsinógeno a pepsina y aumenta la degradación de proteínas. En el estómago, hijos, se da la degradación de proteínas. ¿Listo? En el estómago se da la degradación de proteínas. Tenemos acá los tipos de glándulas. Las glándulas del antro pilórico, las células mucosas. Las glándulas del antro pilórico tenemos células mucosas que producen mucus, células G que producen gastrina. Las funciones que tienen, la función secretora, la función digestiva, la función antimicrobiana. ¿Por qué secretora? Porque nos forma jugo gástrico. ¿Listo? Porque nos forma jugo gástrico. Entonces, aparte de eso, aparte de formarnos jugo gástrico, vamos a observar, ¿listo? Aparte de formarnos jugo gástrico, vamos a observar que es digestiva porque en el estómago se digiere proteínas y el ácido clorhídrico evita la proliferación de patógenos. Motilidad gástrica es movimiento gástrico, hijos. Es el movimiento, es el peristaltismo. Nuestros intestinos se andan mueve y mueve todo el tiempo, hijos. Mueve y mueve todo el tiempo nuestros intestinos. ¿Ya? Eso es lo que sucede acá. Se anda moviendo todo el tiempo. ¿Ya, chicocos? Andan en full movimiento. ¿Ya, hijos? Andan en full movimiento. ¿Ya, Castillo? Muy bien. Ya está. Perfecto, hijos. Listo. Entonces, vamos a observar, ¿por qué es antianémica? Porque el factor intrínseco de Castle, que es una glucoproteína, no es una enzima, lo que hace es permitir la absorción de la vitamina B12, que es la cobalamina. Y esto lo va a convertir, por ejemplo, esta cobalamina, en ileón. Estoy loca. El factor intrínseco de Castle a nivel, se sintetiza a nivel de estómago. Perfecto. Pero recuerda que del estómago se forma el quimo pasa a nivel del,
del intestino delgado, se convierte en kilo y luego se da su absorción en el intestino delgado. Cuando llega al ileón, que es la última porción del intestino delgado, ahí se encuentra con la vitamina B12. La protege de la acidez y promueve su absorción. Promueve la absorción. Así evitamos el déficit y por ende prevenimos la anemia perniciosa. También se dice que es endocrina. ¿Listo? También se dice que es endocrina. ¿Listo? También se dice que es endocrina. Y la endocrina se va a caracterizar, ¿por qué razón? Porque la endocrina, hijos, la endocrina, este, vamos a observar que en la endocrina, ¿listo? Vamos a observar, hijos, que en la endocrina, ahí está la gastrina, por eso te dije que la gastrina es una hormona, ¿listo? La gastrina es una hormona. Y la gastrina, y la gastrina, eh, la gastrina es una hormona, ¿sí? Y la gastrina em, va a aumentar, acá está lo que dice la motilidad gástrica, la que te explicaba hace rato, y obviamente va a aumentar y permitir la secreción del ácido clorhídrico. En la motilidad de la secreción de la motilidad gástrica, a ver, Rodríguez, el jugo gástrico, ya, el jugo gástrico tenemos acá, hijo, tiene un pH de 2 y el jugo gástrico está formado principalmente por estas sustancias. ¿Listo? El jugo gástrico, vamos a observar. Listo, vamos a observar que va a estar formado por moco, bueno, en este caso por este ácido clorhídrico. Listo, obviamente agua, 99% de agua y 1% de sustancia sólida. Ácido clorhídrico va a ser uno de sus principales componentes. El pepsinógeno, que es un precursor de pepsina, el moco, el factor intrínseco, la lipasa gástrica también, que la lipasa gástrica es sintetizada por las células imógenas, ¿ya chicos? Por estas células, por esto de acá, vamos a colocar sintetiza lipasa, vale, espérate campeón, sintetiza lipasa gástrica, ¿listo? Sintetiza lipasa gástrica. Entonces, ¿cómo te digo? Entonces, las células parietales sintetizan ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castro. Las células mucosas, las células principales sintetizan ácido clorhídrico y lipasa gástrica. Las células mucosas secretan moco. ¿Listo? Y hay otras células G que secretan gastrina, pero la gastrina no forma parte del ácido clorhídrico o del jugo gástrico en este caso. El jugo gástrico está compuesto por agua, por ácido clorhídrico, por pepsinógeno, por moco, por lipasa, ¿listo? Por lipasa gástrica, ¿listo? Por lipasa gástrica. Ojo, ¿listo? A ver, por acá me hicieron una pregunta. ¿Ya? Eso es más en cuanto al jugo. Y se produce de 1,5 a 3 litros de jugo gástrico eh, al día. O sea, antes y después de cada comida. ¿Listo? Antes y después de cada comida. Entonces, a los otros libros, sobre todo Tórtora, ¿qué nos dice? De 2 a 3 litros de jugo gástrico por día. Por ejemplo, nos dice Tórtora. 1,5 a 3,5 de pH, se encarga de la desnaturalización de proteínas. Hablamos de los componentes, en este caso del jugo gástrico, del ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales. Se destruye bacterias, se activa el pepsinógeno, es producido por células principales y convertido en pepsina. ¿Listo? Vamos a observar, por ejemplo, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Entonces, vamos a observar por aquí estas fases, la regulación.
La fase cefálica es el estímulo, hijo. O sea, vamos a resumir todo esto. Es el estímulo por vista, por olor, por pensamiento, por sabor. Y va a ir todo eso hacia la corteza cerebral y va a llegar al centro del hambre, que es el hipotálamo, y se va a enviar señales al bulbo raquídeo y de ahí se va a impulsar al nervio vago. Y el nervio vago va a inervar al plexo submucoso. ¿Listo? Luego viene la fase gástrica, ya cuando el estómago se distiende, o sea, empieza a moverse y se secreta gastrina. Y yo que te he dicho que es la gastrina, aumenta la motilidad y al aumentar la motilidad aumenta la secreción de ácido clorhídrico y desencadena todo el proceso de formación de jugo gástrico para que él se convierta en quimo, el alimento. Luego, la fase intestinal, cuando ya el quimo llega al intestino. Y obviamente tiene que haber sustancias que regulen esa fase. ¿Listo? Tiene que haber sustancias que regulen esa fase. ¿Listo? Que regulen esa fase. Y vamos a observar, ¿listo? Que regulen esa fase. ¿Listo? Y vamos a observar que van a actuar negativamente contra el estómago. ¿Por qué? Ahí está el Peppa Pig, le llamo yo. El PIG, el péptido inhibitorio gástrico, la secretina, la colecistoquinina. ¿Listo? El péptido inhibitorio gástrico, la secretina, la colecistocinina. ¿Qué es lo que hace el péptido inhibitorio gástrico? Inhibe, pues, inhibe la secreción, inhibe la motilidad, hace que los movimientos disminuyan, por ende también disminuye la secreción. ¿Listo? La secretina también disminuye secreciones gástricas. La colecistoquinina evita el vaciamiento del quimo, o sea, contrae, evita que esto que baje. ¿Por qué? Porque todavía el duodeno tiene que terminar de prepararse. O sea, contrae el píloro para que no haya un vaciamiento hasta que el duodeno esté listo para recibir todas estas sustancias, todo este ácido. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede a nivel de intestino? A nivel de intestino, chicos, vamos a observar que están sus límites, ¿no? Va desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Mide 6 a 8 metros aproximadamente y tiene tres partes, duodeno, yeyuno y león. Lo que pasa es que a nivel de duodeno es la porción más pequeña, unos 25 centímetros aproximadamente, por eso dice acá de 20 a 30, son unos 25 aprox. Entonces, inicia desde el píloro y termina en el ángulo de Thwaites. ¿Listo? Inicia en el píloro y termina en el ángulo de Thwaites. Entonces hay cuatro porciones. Tenemos el bulbo duodenal, tenemos la porción descendente, tenemos la porción horizontal, tenemos la porción ascendente. Y tenemos el yeyuno y león. Es la segunda porción del intestino delgado. ¿Listo? Hablamos de eh, la segunda porción del intestino delgado. Entonces, vamos a observar, ¿listo? Espérate. ¿Listo? Pero, ¿listo? Entonces, vamos a observar, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de de la capa histológica, ¿no? A nivel de la mucosa. Ahora, mira, duodeno. Yeyuno y león es la porción más grande, 6,5 metros. Lo que pasa es que en la mucosa, que es la primera capa, recuerda que te he hablado de la mucosa, ya. El epitelio de la mucosa es simple cilíndrico con microvellosidades. Y la lámina propia posee glándulas de Lieberkühn.
que elaboran el jugo intestinal. ¿Listo? Lámina propia posee glándulas de Lieberkühn y estas glándulas de Lieberkühn elaboran jugo intestinal, o sea, lo elaboran con microvellosidades de chape estriado, ribete en cepillo. Y vamos a observar, por ejemplo, a este que son de aspecto normal y vamos a observar a la mucosa. La mucosa, por ejemplo, a nivel de submucosa. A nivel de submucosa vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de duodeno. A nivel de duodeno se encuentran las glándulas de Brugner, se elaboran el moco alcalino, protege la mucosa intestinal, la acidez gástrica, la del quimo. Y a nivel de ileón se encuentran las placas de Peyer, los nódulos linfáticos, los nódulos que evitan el ingreso de bacterias a la circulación sanguínea. Entonces, a nivel de su mucosa, en el duodeno, ¿quién está? Brugner. ¿Qué sintetiza Brugner? Jugo intestinal. ¿Listo? Secreta, perdón, moco intestinal. Mientras que Lieberkühn, jugo intestinal. Brugner, a ver, acá lo voy a poner. Moco alcalino. Y ellos, Lieberkühn, secretan jugo intestinal. Lieberkühn, jugo intestinal. Y por acá tenemos a Brugner que secreta moco alcalino. ¿Listo? Moco alcalino. Y vamos a observar a nivel de ileón. A nivel de ileón tenemos las placas de Peyer y evitan el ingreso de bacterias a la circulación sanguínea. ¿Listo? Eso es lo que hace. Entonces, a nivel de mucosa, solo Lieberkühn y a nivel de submucosa, solo Brugner y placas de Peyer. Tenemos por acá yeyuno y león. Tenemos a las células de Panet, a las células caliciformes, a las células enterocromafines, a las células APUT. ¿Listo? Las células de Panet elaboran moco, o sea, posee zinc, isocima, proteínas. Las células caliciformes, ¿qué hacen? Elaboran moco, lubrica y protege el epitelio. ¿Listo? ¿Listo? Ahí están las células de Panet que elaboran lisozima, caliciformes moco, enterocromafines secreta serotonina, las células APUT que secretan hormonas también. Pero recuerda, las hormonas no forman parte del jugo gástrico. ¿Listo? Brunner es como buffer, es como un buffer. Podría decirse porque media los niveles de acidez, porque como te digo, media, pero más que Brugner sería el bicarbonato. Lo que pasa, ellos secretan moco alcalino, moco rico en bicarbonato, pero moco alcalino. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya dijo el buffer? ¿Ya? Listo. A ver, por acá, mucosa y muscular. Luego tenemos por acá el intestino delgado, que es amplía la superficie de diversas maneras. Ya. ¿Listo? A ver, lo que pasa es que a nivel de intestino delgado vamos a observar qué cosa, que hay válvulas, las válvulas de Kerkring, intestinales y microvellosidades.
Vino en un examen para el B, no que menciones, sino vino en cuanto esto, que estas estructuras, vino una pregunta múltiple. Estas estructuras aumentan la superficie de absorción en 600 veces, lo que equivale a un promedio de 200 a 300 metros cuadrados. ¿Listo? En cuanto a sus funciones tenemos la función secretora, que elabora el jugo intestinal, digestiva, que realiza listo, digestiva, que realiza la digestión final de los alimentos y por absorción. El intestino grueso, por su parte, está dividido en ciego. El ciego es la parte final y acá llega la última parte del intestino, que es el ileón. El ileón se une al ciego mediante una válvula llamada iliocecal. Ilio por ileón y cecal por ciego. Listo, el ciego presenta el apéndice cecal. Y observamos también el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo. Colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. Ascendente, transverso. Lo que pasa es que tenemos estas cositas que se llaman tenias cólicas y al costado tenemos como unos apéndices que se llaman apéndices epiploicos. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar a la microbiota bacteriana, a la Escherichia coli. ¿Listo? Que va a formar vitamina K y vitamina B12. En el recto tenemos dos válvulas, las válvulas de Houston y las válvulas de Morgagni. ¿Listo? Las válvulas de Houston y las válvulas de Morgagni. El recto termina en el esfínter anal. Entonces, la absorción de agua y de electrolitos, hablamos de excreción de moco, hablamos que protege y sirve como lubricante, hablamos de la producción de vitamina K, vitamina B12, listo, vitamina K, vitamina B12, por acción de la flora, no, mucho flora ya, microbiota es la cosa, microbiota bacteriana, ¿listo? Eso es en caso de intestino delgado. ¿Ya, hijos? Intestino delgado. Entonces, a nivel, perdón, intestino grueso. ¿Listo? A nivel de las glándulas anexas tenemos a las salivales. Hay menores del 5% y hay mayores con el 95%. ¿Listo? Para eso observamos a las parótidas submaxilares y sublinguales. Las parótidas tienen un conducto por el cual eliminan su contenido que se llaman esteno y elaboran el 20%, huarto 70% y revinos el 5%. ¿Listo? La saliva se produce de 1 a 1,5 litros al día y tiene un pH de 6 a 7,4. Ahí está el agua, que forma el agua, el soluto, la tialina, la lisozima, la glucoproteína, los electrolitos. ¿Listo? Entonces, no te olvides que la saliva se forma de 1 a 1,5 litros por día y sobre todo que tiene la tialina y la lisozima. ¿Por qué? Porque la tialina es una amilasa, es una alfa-amilasa y humedece la mucosa oral, facilita la deglución. ¿Listo? Y aparte la lisozima es protectora e elimina bacterias. ¿Listo? Entramos del break, hijos, con páncreas. Entramos del break con páncreas. Conducto accesorio de Santorini. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? Esto, el jugo pancreático. ¿Cuánto se forma? De 1,4 litros por día y el pH es de 8 aproximadamente. Presenta bicarbonato, si bien es cierto, y estimula dos hormonas. Estimula lo que viene a ser la secretina y la colecistoquinina, que es natural que pregunten sobre esto. Por ejemplo, la secretina estimula que el jugo pancreático tenga bicarbonato. ¿Listo? Mientras que la colecistoquinina estimula la secreción de enzimas. Secretina, bicarbonato, colecistoquinina, enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Hay activadas y no activadas. Las activadas están activas, tenemos la alfa-amilasa pancreática para la digestión de carbohidratos y la lipasa pancreática para la digestión de lípidos. Pero hay enzimas no activadas. Ahí tenemos a la procarboxipeptidasa, tenemos al tripsinógeno, tenemos al
quimiotripsinógeno y se tiene por que tienen que activar, ¿listo? Se tiene que activar, ojo, se activa este tripsinógeno, ¿listo? Se activa eh, por la enterocinasa. Pero recordemos una cosa, que el tripsinógeno, este tripsinógeno, se activa por la enterocinasa que está a nivel del duodeno y forma tripsina. Y la tripsina es la que va a activar a la procarboxipeptidasa, el quimiotripsinógeno, para convertirse en carboxipeptidasa y quimiotripsina. Todo esto lo vamos a tener en un cuadro más adelante. ¿Ya, hijos? Lo acabo de hacer, hijos. Lo acabo de hacer de la ampolla de váter, ya lo hablé. La enterocinasa, muy bien, hijo, la enterocinasa. ¿Listo? El hígado, el hígado por su parte es maleable, ¿listo? Pesa 1500 gramos. Y el hígado, vamos a observar qué nos puede o qué es importante sobre el hígado. Porque esto, mira, el hígado es friable y maleable. ¿Por qué es friable? Porque se desgarra y se aplasta fácilmente. ¿Por qué es maleable? Porque se amolda al espacio donde se encuentra. ¿Listo? Tiene una cara, en su cara anterior presenta un ligamento que es el ligamento falciforme. ¿Listo? Presenta, en el caso de su irrigación, te puede venir porque hay vasos aferentes y eferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que los vasos aferentes, chicos, los vasos aferentes son los que llegan y los vasos eferentes son los que salen. ¿Listo? Los vasos aferentes son los que llegan. Llegan los vasos aferentes. ¿Ok? Los vasos aferentes, te vuelvo a repetir, son los que llegan. Los aferentes. ¿Quiénes llegan al hígado? La arteria hepática propia y la vena porta. La arteria hepática propia aporta, hijos, el 30%, de 25 a 30% en realidad. Los libros nos dicen un 30%. ¿Listo? Un 25, entre 25 y 20%. Mientras que la vena porta hepática suministra, vamos a colocar, 75% y por acá, según toca, el 25%. ¿Listo? La arteria hepática propia aporta un suministro de 25% y la vena aporta el suministro de 75%. La cosa es que la arteria hepática propia presenta una irrigación nutricional y la vena porta hepática es la irrigación funcional. ¿Listo? Funcional. En litros, profesora, ya la arteria portaepática es de 0,3 o 0,4 litros por minuto y la vena de 1,1 a 1,5 litros por minuto. ¿Ya, hijos? Y los que salen son los vasos eferentes, entonces son las venas suprahepáticas. Tenemos derecha, izquierda. Estas desembocan en la vena cava inferior. ¿Me entiendes? Estas desembocan a nivel de la vena cava al nivel de la vena cava inferior. ¿Me entiendes? A nivel de la vena cava inferior. ¿Chicocos? Entonces, eferentes llegan, eferentes salen. El hilio hepático, el hilio es el agujero, es el orificio. Y el pedículo son las estructuras que ingresan por el hilio. ¿Listo? Son las estructuras que ingresan por el hilio. Te vuelvo a repetir. ¿Listo? Te vuelvo a repetir. ¿Listo? Ojo. Vamos a observar, listo, vamos a observar, por ejemplo, hijos, listo, vamos a observar, chicocos, eh, que ¿quiénes forman el pedículo hepático? El pedículo hepático lo forma la arteria hepática, la vena porta, el conducto hepático común, los vasos linfáticos y los filetes nerviosos, ¿listo? Los filetes nerviosos.
¿Listo? Ahora, vamos a observar, por ejemplo, a nivel de la parte histológica. A nivel de la parte histológica está, está constituido por tejido que sirve de soporte. Ese tejido viene a ser la cápsula de Gleason. ¿Listo? La cápsula de Gleason. ¿Cuáles son las funciones del hígado? El hígado, chicos, tiene una función exocrina y endocrina. ¿Por qué exocrina? Porque secreta bilis, pues. ¿Y por qué endocrina? Porque secreta una hormona que va a ayudar o va a activar a la hormona de crecimiento, que es la somatomedina C. También tiene función en metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, se encarga del almacenamiento de hierro, de vitaminas y la detoxificación. ¿Listo? Hablamos de las hematológicas, que son las hematocaresis. Tenemos, por ejemplo, aparte de la hematocaresis, las células de Kupffer, los macrófagos, que fagocitan y destruyen a los eritrocitos viejos, deformes. Hablamos de la hematopoiesis fetal, que forman los elementos formes de la sangre entre el tercer y el sexto mes de desarrollo embrionario. También en el caso de las vías biliares, no te olvides de las extrahepáticas, es el hepático derecho e izquierdo, que se unen al hepático común, luego el cístico, llegan a la vesícula biliar y también el conducto colédoco, que son los que nos van a transportar, ¿qué cosa? Las vías biliares. ¿Listo? Profe, dices tú. Y a todo esto, es una imagen, acá está el filtro de Oddi también. La vesícula biliar, ¿de qué se encarga? En primer lugar, tienes que saber el epitelio, porque ha venido en preguntas de examen de admisión. Simple cilíndrico con microvellosidades, que es el epitelio, es el mismo epitelio que presenta es el mismo epitelio, hijos, es el mismo epitelio que presentan, chicos, es el mismo epitelio que presentan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el mismo epitelio que presentan el intestino delgado. Aparte, su función es almacenar la bilis y también concentrarla. ¿Listo? Almacena la bilis y concentra la bilis. ¿Ok? Almacena la bilis y concentra la bilis. ¿Listo? Almacena la bilis y concentra la bilis. ¿Ya, hijos? Entonces, listo. ¿Qué más vamos a observar? Aquí, mira. A nivel de esto, a nivel de la bilis, hijos, la bilis se forma de 600 a 1200 mililitros por día. ¿Listo? Ojo, de 600, eh, ¿listo? Y vamos a observar que está formado, presenta un pH de 7,8, que es un pH alcalino, y está constituido por agua, y por sales biliares, por glucolatos, por taurocolatos, por pigmentos biliares, por colesterol, por sales inorgánicas, presenta ácidos grasos, ¿listo? Estimula la liberación de colecistocinina, nivel de duodeno, y actúan, ¿no? Actúan a causa de la contracción de la pared de la vesícula biliar. Entonces, lo que hace es permitir el vaciamiento de la bilis a la segunda, a, a partir de la segunda, a ver, causa, a partir de la segunda.
porción del duodeno. ¿Listo? Entonces, contribuye a la emulsificación de las grasas, o sea, tienes una grasa grande, lo conviertes en partículas pequeñas, lo conviertes en partículas pequeñas, ¿listo? Y luego, ¿qué va a pasar? La vas a convertir en partículas diminutas que pueden ser atacadas por las lipasas pancreáticas, ¿ok? Y ayudan al transporte de absorción de los productos finales. Entonces, las convierte en partículas pequeñas para que las lipasas las lipasas puedan actuar. La fisiología inicia con por ejemplo, ¿qué es la digestión? El acto de llevar la comida a la boca. La masticación, hablamos que ahí están los músculos voluntarios, los dientes, la saliva. Y la deglución hay en tres tiempos. En la deglución, bueno, la digestión en la cavidad oral, porque inicia en la boca gracias a la amilasa. La deglución se da porque se da en tres tiempos. Primer tiempo, cuando va de la boca hacia la faringe. En segundo tiempo, cuando es un proceso involuntario, cuando va de faringe a esófago. Y el tercer tiempo, cuando va de faringe, desde la faringe al estómago. O sea, llega al estómago. En el estómago hay digestión. Hay digestión de carbohidratos, hay digestión, luego inicia el proceso de digestión a nivel de la saliva, a nivel del estómago, a nivel de intestino. Hay digestión de carbohidratos, digestión de proteínas y digestión de lípidos. Profe, no lo pasan muy rápido. No, esto lo vas a encontrar mejor aquí. Por eso te digo que está un poco amplio porque está súper detallado. Pero lo encontramos aquí. ¿Listo? Acá, mira, secreciones y enzimas. ¿Qué hay en la saliva? Amilasa salival. ¿Listo? Hay amilasa salival. ¿Listo? Hay amilasa salival. Tenemos el jugo gástrico. Está la pepsina y la lipasa gástrica. Tenemos al jugo pancreático, la tripsina y la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Eh, ¿Listo? Vamos a observar también, por ejemplo, al jugo intestinal. Ahí están las aminopeptidasas, las dipeptidasas, maltasas, lactasas. Profesora, ¿y qué es lo que van a hacer? Van a degradar lo que dicen. Si esta es sacarasa, degrada sacarosa. Si esta es lactasa, degrada lactosa. Si esta es maltasa, degrada maltosa. Así como hay secreciones y enzimas, hay sustratos y enzimas. Los carbohidratos que sintetizan amilasa salival, amilasa pancreática, maltasa, lactasa, sacarasa, las proteínas que hacen pepsina, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidas. Entonces, en las proteínas, ¿quiénes degradan proteínas? Pepsinas, tripsinas, quimiotripsinas, carboxipeptidasas, aminopeptidasas y dipeptidasas. ¿Quién degrada lípidos? Lipasa gástrica y lipasa pancreática. ¿Listo? Entonces, ese cuadrito nos va a ayudar bastante, bastante, hijos. ¿Listo? Bastante nos va a ayudar. Luego tenemos este cuadrito, mira. Este cuadrito, ¿qué nos va a permitir? Este cuadro nos va a permitir, a ver, la hormona, el lugar donde se produce, el estímulo que desencadena y el efecto. Por ejemplo, la colecistoquinina, lo que hemos visto recién. El lugar de producción es este nivel de duodeno y yeyuno. O sea, las primeras porciones. ¿Y qué desencadena? ¿Qué estímulos desencadenan? Cuando hay alimentos grasos, desencadenan la producción de colecistoquinina. ¿Por qué? Porque se va al duodeno, a la vesícula biliar y contrae la vesícula biliar para vaciar la bilis. Inhibe la motilidad gástrica y retrasa el movimiento, el vaciamiento gástrico también. Y sobre todo que aumenta la secreción de enzimas pancreáticas. La secretina, por su parte, vamos a observar que a nivel de secretina, listo, a nivel de secretina, igual, ¿no? Cumple prácticamente la misma función, pero permite el nivel del páncreas la secreción de bicarbonato. ¿Listo? A nivel del páncreas, la secreción de bicarbonato. A nivel de la boca,
Está, por ejemplo, qué jugo digestivo hay en la boca, qué enzimas hay, qué sustrato y qué productos. ¿Listo? Por ejemplo, la tialina es la alfa-amilasa salival que es activada por el cloro. ¿Listo? Esa es activada por el cloro. ¿Ok? Es activada por el cloro. Y vamos a observar, ¿sí? Y vamos a observar que luego de esto, ¿listo? Se encarga del sustrato, es el almidón, y lo va a dividir en maltosas y dextrinas. ¿Listo? Igual, ¿no? Mira, a nivel de estómago, a nivel de intestino delgado y a nivel del jugo pancreático. Lo que pasa es que el jugo pancreático, el tripsinógeno, se activa por tripsina. Se activa tripsina por acción de la enterocinasa. Y vamos a observar, ¿listo? Y vamos a observar, ¿ok? Que tenemos las proteosas, las peptonas. Ahora, a nivel de quimiotripsinógeno se activa ahora quimiotripsinógeno, carboxipeptidasa, proelastasa, se activa por tripsina. ¿Listo? Quimiotripsinógeno, carboxipeptidasa y proelastasa. ¿Quién las activa? La tripsina. Pero recuerda que la tripsina ha sido activada desde la enterocinasa. ¿Listo? La enterocinasa. ¿Listo? Y vamos a observar, por ejemplo, ¿listo? Vamos a observar que vamos a hablar ahora de los órganos excretores. Si hablamos del órgano excretor, hablamos de un sistema urinario. Y el sistema urinario, ¿por qué se caracteriza? Porque es un conjunto de órganos que se encargan de formar la orina, de eliminarla hacia el exterior, y lo cual regula la composición del medio interno, el volumen del líquido, el volumen del líquido corporal. ¿Listo? ¿Listo? El volumen del líquido corporal. Entonces, vamos a observar, ¿listo? A nivel de los riñones. A nivel de los riñones están las vías urinarias. ¿Listo? Vías riñones, vías urinarias. Tenemos ahí que los órganos pares son los órganos retroperitoneales. Los riñones y abarcan desde la dorsal 12 hasta la lumbar 3. O sea, el derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Listo? Está su peso de 150 gramos, el color es rojo pardo, forma el frijol y presenta dimensiones de 12 por 6 por 3. Entonces su anatomía es externa. ¿Qué me importa de esto, hijos? Vamos al grano con esto, con lo que te pueden preguntar. ¿Qué te pueden preguntar? Acerca de las partes, que tiene una médula y que tiene una corteza. Lo que pasa es que a nivel de corteza, esta parte es granulosa. Tiene un aspecto granuloso porque ahí encontramos a los corpúsculos de Malpighi. ¿Listo? Aparte, encontramos a las columnas de Bertin. En el caso de la médula, listo, en el caso de la médula es interna, es estriada, es oscura y su aspecto estriado se debe a las pirámides renales de Malpighi, a estas pirámides, ¿ves? Y también hay unas rayos medulares o columnas de Ferrey que vienen desde esta estructura, desde médula hacia corteza. Entonces, mira acá. Esas son, encontramos a la corteza, esta es la cápsula renal. A nivel de corteza granulosa están los corpúsculos de Malpighi. Encontramos por acá las columnas de Berti. Encontramos por acá los rayos de Ferrey. Encontramos por acá las pirámides de Malpighi también. Vamos a observar su unidad anatómica. Su unidad anatómica es la nefrona, hijo. Es la nefrona y los cuerpos de la estructura de la nefrona son estas. Son sus partes, el corpúsculo renal, el túbulo contorneo proximal, la asa de Henle y el distal. Este es el corpúsculo renal, mira. Está formado el corpúsculo renal por estas dos partes, rojito y verdecito. ¿Quiénes son? La parte de acá se llama glomérulo renal y la parte de acá, como una copa, viene a ser la cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, aquí en el glomérulo renal hay una red de capilares sanguíneos fenestrados y entre ellos encontramos a las células mesangiales. ¿Listo?
Eh, ojo, listo. Entonces, otra cosa, que aparte de la cápsula de goma, presenta dos hojas, una parte visceral y una parte parietal. Lo que pasa es que la visceral tiene estos, mira, así como estos, ¿ves? Estos se llaman podocitos. Y los podocitos, mira cómo están. Los podocitos se caracterizan porque van a actuar como si fueran coladores. ¿Listo? Como si fueran coladores. Y vamos a observar acá al túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado proximal es un túbulo tortuoso, es un túbulo que va a estar cubierto por epitelio y va a estar formado por simple cilíndrico con microvellosidades. Simple cilíndrico con microvellosidades. Y tenemos a la asa de Hengle. La asa de Hengle representa dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente es delgada. Listo, la descendente es delgada, que está formada por epitelio simple y plano, y la ascendente es gruesa por epitelio simple y cúbico. Estamos describiendo solo anatómicamente, y la distal está formado por tejido contorneado, por simple y cúbico. Ahora, hasta acá termina la nefrona. Los túbulos colectores hijos no forman parte de la nefrona, pero sí ayudan a la formación de la orina, pero no forman parte de la nefrona. Hay nefronas corticales que están en la corteza, son pequeñas, y hay nefronas yuxtaglomerulares, listo, yuxtamedulares, que son más largas, que están a nivel que están a nivel eh, de la médula y la corteza. Entonces, el aparato yuxtaglomerular es una estructura que está formado por diferentes tipos de célula, listo. Eh, listo. Vamos a observar. Vamos a observar, por ejemplo, que la función de todo este aparato glomerular es regular la presión arterial y la tasa de filtración. Entonces, vamos a observar acá a los aparatos justaglomerulares, a la mácula densa, a las células de Purkinje. ¿Listo? Los aparatos o las células justaglomerulares, ¿por qué se caracterizan estas células justaglomerulares? Las células yuxtaglomerulares. ¿Por qué se caracterizan? ¿Mm? Hablamos, ojo, hablamos de células yuxtaglomerulares. ¿Listo? Las células yuxtaglomerulares. Hablamos, ¿por qué? Porque estas células, las yuxtaglomerulares, van a estar fuera de la arteriola aferente. Recuerda que es aferente la que llega y la aferente la que sale. Entonces, la aferente va a secretar la renina y la renina interviene en el proceso de elevación de presión arterial. La mácula densa está a nivel del túbulo contorneado distal y lo que va a hacer es sensible a los cambios a la concentración de cloruro de sodio. Tenemos aquí a las células de Purkinje y las células de Purkinje son también llamadas células LASI, que son las células mesangiales extraglomerulares, y estas ocupan un espacio limitado por la arteriola aferente y producen eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina lo que hace es actuar a nivel de hipoxia, o sea, cuando hay baja concentración de oxígeno. ¿Y por qué hace eso? Para que haya una hematopoiesis, perdón, eritropoiesis. Entonces, vamos a observar células Purkinje, también llamadas células LASI, que son células mesangiales extraglomerulares y ocupan un espacio limitado por la arteriola aferente. Listo, y producen eritropoyetina. Tenemos por acá, tenemos por acá al corpúsculo, al aparato yuxtaglomerular y tenemos por acá la mácula densa y tenemos por acá
No te olvides que estas son las células LASI. Estas son las células yuxtaglomerulares renina, mácula densa, la mácula densa es sensible al cloruro de sodio, y esto viene a ser la arteriola, viene a ser las células LASI. Las vías urinarias son estructuras tubulares, huecas, encargadas de conducir la orina, listo, para ser evacuada al exterior. Y vamos a observar, por ejemplo, que a nivel de la mucosa tiene un epitelio polimorfo de transición, listo, y lámina propia. A nivel muscular presenta un tejido muscular liso. O sea, presenta dos capas y presenta a nivel, parte inferior de la vejiga, presenta tres capas. Profe, pero eso me puede venir, esto te puede venir, epitelio polimorfo de transición. ¿Qué más te puede venir? Sus componentes, los componentes, ¿no? Los componentes vienen desde los cálices menores, que son estos chiquitos, que son de 8 a 12. Luego tenemos a los cálices mayores, que son de 3 a 4, y todos llegan a la pelvis renal. Y la pelvis renal tiene una forma de embudo que va a seguir con el uréter. Y el uréter, eh, y el uréter, listo. Y el uréter, hablamos acá de 26 a 28 centímetros. ¿A dónde va a llegar? A la vejiga. Pero la vejiga está en el hipogastrio y va a diferenciarse la ubicación en el hombre, porque en el hombre, ¿dónde está la vejiga? Está ubicada entre la sínfisis del pubis y ¿dónde más? El recto. ¿Listo? Entre la sínfisis del pubis y el recto. Ahí va a estar la vejiga y bajo la vejiga vamos a tener a la próstata, que eso va a ser explicación de la semana 12. ¿Listo? Estamos a la 10 todavía. Luego tenemos a esta, que viene a ser la vejiga en la mujer. Está detrás de la sínfisis del pubis y delante del útero. Por eso cuando las embarazadas crece más el útero, presiona la vejiga. Por eso es que estamos pis a cada rato. ¿Listo? Ahora, en el caso de la vejiga, tiene un músculo, como se llama músculo detrusor, no te olvides, músculo detrusor. A la vejiga, ¿quién llega? Los uréteres. ¿Y quién sale? La uretra. Profe, o sea, hay un orificio, dos orificios ureterales, uno derecho y uno izquierdo, y la uretra, un orificio uretral, claro. Por eso es que tenemos ahí uno que forma un triángulo. Por eso se llama triángulo de Lietaut o trígono vesical. Porque acá llegan ahí la desembocadura de los uréteres y por acá nace la uretra. Por eso está ahí un triángulo. Hay dos tipos. Hay un reflejo de micción, capacidad fisiológica de 400 mililitros. Quiere decir que tú todavía estás ahí queriendo hacer pis, queriendo hacer la pis, pero no pueden ser la pis. Y la otra que viene a ser hasta 800 mililitros, es la capacidad total. Cuando ya no aguanta, pues sí, te gana la pis. ¿Listo? A nivel de uretra, la uretra, no me vayas a confundir con uretra, conduce, eh, conduce la orina de la vejiga hacia el exterior y presenta dos esfínteres, un interno que es involuntario y un externo que es voluntario. Ahí tenemos a la uretra masculina. Posee tres segmentos: prostático, que es chiquito, que está en toda la próstata, 3 centímetros; el membranoso, que es más pequeño, 1 centímetro; y el esponjoso peniano, que tiene 12 centímetros. Lo que pasa es que la uretra cumple dos funciones: urinaria y reproductora. Urinaria, elimina orina, y reproductora, elimina semen. En cambio, en la mujer es pequeño. En la mujer solamente cumple la función urinaria. ¿Listo? Solo la función urinaria. Entonces, se encarga de en el riñón hay filtración, elimina catabolitos, o sea, elimina desechos y mantiene nuestro nivel hidroelectrolítico. Aparte, regula nuestro volumen celular, volumen sanguíneo, o sea, la volemia, regula la presión arterial. ¿Listo? Sintetiza eritropoyetina, trombopoyetina, sintetiza renina, que regula la presión arterial y regula los niveles ácido básico.
Filtra la orina, se encarga de la filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular. Entonces, todo se filtra, jóvenes, en el primer paso, que es la filtración, todo se filtra menos los glóbulos rojos y proteínas. Tú en la orina no puedes encontrar ni glóbulos rojos ni proteínas. ¿Entiendes? Ahora, profe, ¿cómo es que se filtra? ¿Por qué? Porque hay como un colador, pues hijos. Este es el colador. ¿Ya ves? Es esto, son los podocitos. Y aparte tienes las arterias, mira cómo son fenestradas. Tiene punto, punto, punto. Esto, más esta capa, más esto de ahí, se puede actuar como si fuera un colador, un filtro. Profe, pero yo he oído hablar de la presión, claro. Eso se llama dinámica de la filtración glomerular. Hay una filtración hidrostática del glomérulo. El glomérulo tiene una presión hidrostática glomerular que es de 600 milímetros de mercurio. Luego tenemos la presión hidrostática capsular, que su valor es de 18 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y tenemos la coloidosmática. ¿Listo? Y se opone a la filtración. Entonces, profesora, de esos tres, ¿qué me van a permitir? Hallar la presión efectiva de filtrado. ¿Y la presión efectiva de filtrado qué me va a permitir? La presión efectiva de filtrado, hijos. ¿Ah? ¿Qué nos va a permitir esta filtración? La presión efectiva de filtrado. ¿Qué nos permite, hijos? ¿Mm? ¿Qué nos permite? Saber que viene o que permita que la sangre pase. ¿Y cuál es esa presión? 10 milímetros de mercurio. ¿Qué se filtra? La filtración. Como la presión efectiva es 10 milímetros de mercurio, se filtra 125 mililitros por minuto, que hacen 180 litros al día. Se filtra todo menos proteínas y glóbulos celulares, glóbulos rojos, elementos celulares. Luego se reabsorbe el 99,3%. ¿Cómo se reabsorbe? Se reabsorbe agua, urea por transporte pasivo, sales, nutrientes por transporte activo. En el túbulo contorneado proximal se transporta o se reabsorbe el 65% de agua, Hengle 15%, distal el 10% de agua y el colector el 9% de agua. ¿Listo, hijos? ¿Cómo está formada la orina? La orina está formada, bueno, es transparente, sui generis, es de color amarillo por el urocromo y tiene un pH de 6. Vamos acá, hijos, a este cuadro que resume todo. A nivel del riñón tenemos el aparato yuxtaglomerular, que hay células yuxtaglomerulares que secretan renina. La renina encuentra el angiotensinógeno que es liberado por el hígado y convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 encuentra el ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es liberada por los pulmones, y convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa directamente sobre las arterias o arteriolas, produciendo vasoconstricción y aumentando el volumen celular. Aumenta el volumen celular, aumenta el volumen sanguíneo, perdón, y aumenta la presión arterial. Pero también puede actuar a nivel de la glándula suprarrenal, que recordemos que produce aldosterona, nivel de la fase glomerular, de la zona glomerular. Lo que pasa es que la aldosterona permite la absorción de sodio e indirectamente produce la absorción de agua. Por eso aumenta el volumen, por ende aumenta la presión. Y como habíamos dicho, con respecto a la eritropoyetina, cuando vas a la sierra te falta el oxígeno, ya no puedes, te mareas. Entonces, a nivel de las células de Purkinje que secretan eritropoyetina, van a la médula ósea roja y producen la eritropoiesis, o sea, un montón de eritrocitos. ¿Para qué? Para que puedas captar la mayor cantidad de oxígeno que puedas. ¿Listo? Y así, ¿no ves que después de horas o de días, tú estás ok, estás bien? ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya ha restablecido su oxigenación. Entonces, chicos, con esto ya tienes tu material en el aula virtual, tienes tu práctica en el aula virtual, ¿listo? Vamos a entrar la próxima semana a resolver